¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de conversiones de unidades de medida. Vamos a trabajar en esta ocasión con un ejercicio más donde tenemos que aplicar nuestros conocimientos acerca de lo siguiente. Dice, ciertas mediciones arrojaron los siguientes resultados y sería 12,3 micrómetros. Este valor corresponde a y nos pide pasar a milímetro. Antes de ir al ejercicio, vamos a conocer un poquito de notaciones científicas. Si nosotros hablamos de lo que sería la notación científica, debemos de conocer que este tipo de notación tiene tanto prefijos que denotan un número mayor y un número menor. La notación científica que más se utiliza en la física se denota de la siguiente forma. Por ejemplo, si vamos a hablar de la longitud, yo voy a colocar varias veces metro. Voy a hablar solamente de longitud, pero lo mismo que yo voy a colocar aquí es lo que se usa para cualquier tipo de magnitud. Si yo coloco, por ejemplo, un estoy hablando de un milímetro. Y si voy a decir solamente esto en metros, entonces lo que yo tengo que escribir es 1 por 10 a la menos 3 metros en notación científica, es decir, 1 dividido 1000. Ahora, si yo quiero hacer lo mismo, pero voy a decir, por ejemplo, un micrómetro. La U significa micrómetro. Entonces, un micrómetro es 1 por 10 a la menos 6 metros, es decir, 1 dividido 1.000.000. Si yo quiero escribir un nm, estoy diciendo un nanómetro. Al decir un nanómetro, me refiero a 1 por 10 a la menos 9 metros. Es decir, estoy hablando de 1 dividido 1.000.000.000. Y si quiero escribir un PM, estoy diciendo un picómetro, es decir, 1 por 10 a la menos 12 metros. Estas son las unidades de notación científica que más se conocen. Otras unidades, por ejemplo, serían ya unidades más grandes. Por ejemplo, si yo digo un kilómetro, digo 1 por 10 al cubo metro. ¿Se fijan que es positivo? Entonces, si yo digo un kilómetro, estoy multiplicando por 1000. Al multiplicar por 1000, entonces la misma cosa sería escribir 1 por 10 al cubo. Es muy parecido cuando digo de esa manera. Otra unidad que también yo puedo utilizar en la notación científica podría ser, por ejemplo, cuando voy a hablar de lo que sería, en vez de kilómetro, voy a decir, por ejemplo, mega. Un megametro sería 1 M mayúscula, M minúscula metro. Un megametro es 1 por 10 a la sexta metros. Y así sucesivamente. Si yo voy a decir un gigametro, entonces yo voy a decir 1 por 10 a la novena metros. Y de esa manera nosotros nos vamos familiarizando con la notación científica. Entonces, utilizando este tipo de notación, vamos a resolver este ejercicio que nos da nuestro material de trabajo. Como se han fijado, en este ejercicio tenemos nosotros lo siguiente: 12,3 micrómetros. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente forma. Nos pide representar eso en milímetros, puesto que todas las opciones que nos dan están en milímetros. Entonces decimos 12,3 micrómetros. 12,3 micrómetros. Esto es igual entonces a 12,3 por 10 a la menos 6 metros. Ahora, nosotros necesitamos pasar a milímetro y sabemos que en un metro hay 1000 milímetros. De modo que
De esa forma simplificamos entonces metro con metro y nos queda la unidad en milímetros, que es lo que nos da como opción nuestro ejercicio. Entonces, ahora llevemos esto a nuestras calculadoras. 12,3 milímetros multiplicado por 1000. En sus calculadoras probablemente les salga 1,23 por 10 a la menos 2 o 12,3 por 10 a la menos 3. O también les puede salir directamente 0,0123 milímetros. Eso ya va a depender de sus respectivas calculadoras. En mi caso me da este resultado, que correspondería a la opción D de nuestro ejercicio. Entonces, de esta manera tenemos ya resuelto este ejercicio. Pasemos directamente a un siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo de conversiones de unidades de medida me dice: una medición técnica arrojó el siguiente resultado. Y el resultado dice 23,4 gramos por centímetro por segundo a la menos 2. Y dicha medición en el sistema internacional sería: el ejercicio, en primer lugar, nos pide pasar todo al SI. Como se habrán dado cuenta, tenemos un exponente negativo. A modo de rememorar, sabemos que si tenemos un exponente negativo, significa que yo puedo escribir de esta manera: 1 sobre a a la n. Entonces, por ejemplo, si yo escribo a la menos 3, es lo mismo que escribir 1 sobre a al cubo. De esta forma, yo puedo representar entonces una fracción con un exponente negativo. Ahora bien, trabajemos directamente con este ejercicio. Entonces, como tiene segundo a la menos 2, voy a escribir 23,4 gramos por centímetro dividido segundo al cuadrado. ¿Qué tenemos que convertir aquí para tener todo en el SI? Tenemos que pasar de gramo a kilogramo y de centímetro a metro. El tiempo está en segundos, por ende ya corresponde al sistema internacional. Vamos a ir convirtiendo cada uno de estas unidades. En primer lugar, hagámoslo de gramo. Sabemos que tenemos que pasar a kilogramo. Y yo sé que en un kilogramo tengo 1000 gramos. De esta forma nos damos cuenta que ya podemos simplificar gramo con gramo y directamente nos queda kilogramo. Ahora, centímetro debemos de pasarlo a metro. Como está en el numerador el centímetro, yo voy a escribir en mi denominador que 100 centímetros corresponden a 1 metro de longitud. De esa forma, si se fijan, nosotros ya tenemos por completo simplificadas las unidades que no corresponden al sistema internacional. Como ven, aquí podemos simplificar gramo con gramo y podemos también simplificar centímetro con centímetro. Para la masa nos restaría kilogramo y para la longitud nos restaría metros. Además de quedarnos para el tiempo en segundo cuadrado, que es lo que le corresponde al tiempo en el sistema internacional. De ese modo, decimos que quedaría entonces 23,4 multiplicado por 1 sobre 1000. Esto a su vez multiplicado por 1 sobre 100. ¿Cuáles son las unidades que sobran? Nos sobran kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Es decir, mi resultante sería 23,4 por 1 sobre 1000 y esto multiplicado por 1 sobre 100. Entonces, en las calculadoras les daría 2,34 por 10 a la menos 4 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Y allí obtenemos el resultado que nos pide el ejercicio. 2,34
por 10 a la menos 4 nos dice. Fijémonos entonces en cuáles son las opciones. Como vemos, no nos da ninguna de esas opciones. Pero no tenemos por 10 a la menos 4. Entonces, vamos a ver qué significa tener 2,34 por 10 a la menos 4. Esto significa que el entero que tenemos aquí antes de nuestro decimal, de nuestra coma, está en el cuarto lugar después de la coma. Es decir, si yo tengo a la menos 4, significa que yo tengo aquí 2,34 dividido 10 a la cuarta. Es decir, 2,34 dividido 10.000, que es lo mismo. O bien yo puedo decir, este entero se encuentra en el cuarto lugar después de la coma porque tengo 4 ceros. Por ende, esto quedaría de la siguiente manera. 0,1, 2, 3 y en el cuarto lugar se encuentra mi número que está antes de la coma. Y ahí escribo el 34 de seguido. Entonces, este resultado, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, sí lo tenemos entre las opciones. Entonces, vemos que sería nuestra opción B. De ese modo, tenemos ya resuelto este ejercicio. Noten que en notación científica es muy importante aprender a trabajar con las calculadoras y por sobre todo aprender a desglosar todos los resultados que nos salgan en notación científica. Así que cualquier duda que tengan la pueden consultar con su profe en clase. Espero que el video les sea útil y puedan aprender mucho más acerca de sistemas de conversiones. Nos encontramos en un siguiente video.